Ahora corresponde el tema Impactos laborales de la emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio, cuyo primer disertante es el profesor argentino César Arese, quien es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, profesor regular de la Cátedra de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del Comité Académico de las Carreras de Especialización en Derecho del Trabajo organizadas por las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Católica de Córdoba, profesor de posgrado de las Universidades Nacional de Córdoba, Católica de Córdoba, Nacional del Litoral, Nacional de Salta, Siglo XXI de Córdoba y Blas Pascal de Rosario. Juez por concurso de la Cámara de Trabajo de Córdoba, autor de numerosas publicaciones en materia de derecho del trabajo y ha sido expositor en numerosos congresos, jornadas y conferencias a nivel nacional e internacional. Hola, soy César Arese de Argentina y quiero agradecer profundamente la invitación de Universitas Fundación para participar en este magnífico 11º Congreso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Mi tema es el impacto del coronavirus en las relaciones de trabajo, obviamente en el área que me toca trabajar, que es en el área latinoamericana, en particular de Argentina. En la época en que se construían catedrales, esto ya no ocurre, un ministro inglés concurrió a la obra de una catedral a verificar el trabajo de los picapedreros. Allí se encontró con varios que estaban trabajando y le preguntó a uno, ¿cuál es tu trabajo? Bueno, mi trabajo es estar aquí picando piedras. Luego interpeló a otro y le preguntó, ¿cuál es su trabajo? Bueno, yo estoy aquí para ganarme la vida, gano tantos chelines por día. E interpeló a un tercero y le dijo, ¿qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, mi trabajo es construir una catedral. Como ustedes verán, el trabajo en la historia ha tenido distinta ponderación. Por supuesto, como un simple conchavo, como un medio de vida y también como forma de desarrollar la actividad creativa y productiva del hombre. En estos días de pandemia hemos vuelto a pensar en el trabajo y los impactos que ha tenido, obviamente, en la pandemia. Estos impactos han sido, por supuesto, como todo el mundo lo conoce, desde lo más profundo de la estructura del derecho del trabajo. Podemos decir que ninguna de las instituciones del derecho del trabajo ha quedado ajena al impacto del coronavirus. En particular, la salud, la estabilidad, los salarios, las condiciones de trabajo en diversidad de formas, para ser sintéticos y concretos en una primera aproximación. ¿Y cuál ha sido la actitud, la política de los estados frente a la pandemia y el impacto en el derecho del trabajo? Podríamos decir que ha habido a grandes rasgos, y sin, por supuesto, vicisecciones quirúrgicas, dos actitudes. Una actitud relativa al mundo del trabajo, de carácter solidario, de preservación de los puestos de trabajo, de los salarios, de las condiciones de trabajo, por supuesto de la salud de los trabajadores, con un criterio de dejando, diríamos, en segundo plano el desarrollo, la marcha de la economía, es decir, colocar en primer lugar la salud y la integridad de los puestos de trabajo, en segundo lugar la marcha de la economía. Y otros modelos tal vez que han optado por dar mayor prioridad a la marcha de la economía como modo de preservar los puestos de trabajo, la salud, en definitiva el desarrollo, por supuesto con diversidad de recursos que no implican que el primer grupo podríamos decir, de modelo solidarista o sanitarista frente al modelo económico o de mercado tengan distintas formas, porque en ambos casos se han empleado recursos comunes. Pero existe un énfasis distinto en el modo de encarar, en definitiva, estos impactos laborales. Yo no voy a abordar todos los impactos laborales, obviamente, porque
esto excedería al tiempo otorgado, vamos a restringirnos a 3 puntos en concreto, sin que esto implique que los otros puntos son de menor rango. Yo me voy a referir concretamente al tema de la estabilidad y la preservación de los salarios, luego al impacto de las nuevas tecnologías y finalmente a el recurso del diálogo social y la negociación colectiva, ¿sí? Conforme lo que se puede advertir en algunos países del área. En el primer punto, en cuanto a la estabilidad y los salarios, ha habido, podríamos decir, 2 recursos jurídicos empleados por los estados en relación a la obvia amenaza sobre los puestos de trabajo y de la pérdida de salarios. Podríamos decir que existieron medidas de carácter directo, que fueron hacia la prohibición de los despidos y de la pérdida de salarios, habrá que ver en qué grado, por una parte, y otros estados que han dirigido sus políticas de modo indirecto a preservar los puestos de trabajo. Por supuesto que hay otros modelos que han dado menor énfasis a la preservación de puestos de trabajo y salario en pos de la economía. Por supuesto, no vamos a hacer rótulos porque todos ustedes conocen que existen diversidad de políticas en nuestra área, según además la orientación política y de modelos de economía, de sociedad que están gobernando. Nosotros en nuestra sociedad, en nuestra área, Latinoamérica, existen una gran disparidad de modelos, pero nosotros tratamos de encontrar 2 en este sentido. Bien, en el primer punto, es decir, que los países que eligieron la prohibición del despido como medida legislativa se encuentran, por ejemplo, tomando tal vez como referencia a Italia, a España, que directamente lo instrumentaron, y en el caso del área latinoamericana, Argentina. Argentina dispuso desde prácticamente 15 días después de declarada la pandemia, la prohibición de los despidos sin causa, por falta de organización de trabajo, fuerza mayor, y también la imposibilidad de aplicar suspensiones de trabajo sin pago de remuneraciones durante este periodo. Esa fue una política concreta implementada por decretos de necesidad y urgencia, entiéndese leyes de emergencia, que luego deben ser ratificados por el Congreso, y que han tenido un impacto muy fuerte, muy agudo en las relaciones de trabajo. De igual manera, en cuanto a la preservación de los salarios, porque la medida general implicó también la integralidad de la preservación de los salarios, sin la imposibilidad de hacer quitas. Sin embargo, en este punto, esta prohibición o esta preservación de salarios luego tuvo una flexibilización a través de la instrumentación del sistema de no remunerativos, es decir, una conversión de los salarios, obviamente con carácter remunerativo, con descuentos y con la referencia del nivel de los convenios colectivos de trabajo, hacia una forma de emergencia no remunerativa, prevista en la Ley General de Ley de Contrato de Trabajo, pero para su instrumentación necesita, actualmente todavía está en vigencia, la homologación de la Autoridad Administrativa de Trabajo, y para la homologación de la Autoridad Administrativa de Trabajo se exige el consentimiento de este acuerdo por parte del sindicato, con lo que obviamente existe una limitación. Ahora, en cuanto ha sido el nivel de pérdida de salario, según los modelos nacionales, esto ha sido la integralidad de los salarios, como se ha ocurrido en muchos sectores de Argentina, una quita del 25, del 28, del 30%, en algunos casos del 50% o menos. En algunos países también se ha derivado el pago de salarios hacia el seguro de desempleo. Estas medidas han estado acompañadas prácticamente en todos los países que hemos podido relevar de Latinoamérica, con asistencias estatales directas a las empresas o directos a los trabajadores
para el sostén de sus salarios. Ahora bien, este sinóptico panorama ha tenido, por supuesto, repercusiones jurisprudenciales inmediatas y seguramente las tendrá en el futuro. ¿Cuándo es un despido justificado, al margen de las prohibiciones o las limitaciones que establece la legislación? ¿Cuándo se está reduciendo salario? ¿Cuándo se están modificando algunas condiciones de trabajo? Y esto resulta justificado. Y aquí es que se nos presenta tanto para la doctrina como la jurisprudencia, como está ocurriendo en algunos países, en particular en Argentina, de modo muy activo, cuando se entiende que la fuerza mayor que implica la pandemia puede ser argumentada a los fines de justificar estas medidas. Y aquí tenemos un desafío muy grande para la doctrina, porque si bien la fuerza mayor, el caso fortuito, pero más que nada la fuerza mayor, la falta de inhibición de trabajo, está presente en las instituciones del trabajo, porque obviamente el derecho de trabajo no es ajeno a la marcha de la economía, menos aún de las posibles consecuencias de la naturaleza, de la enfermedad, de las pandemias, en las relaciones de trabajo y de su posible crisis. En este caso, ha actuado de manera instantánea a nivel de todos los países del área y, digamos, de la mayoría de los países del mundo. Entonces, claramente aquí hay que existe como una especie de reflejo jurídico, decir, bueno, acá hay fuerza mayor, caso fortuito. Y esta no es una institución propia del derecho del trabajo, generada desde el derecho del trabajo, sino que existe en el derecho de todos, en particular los códigos civiles y comerciales de nuestros países. Entonces, esta fuerza mayor, este caso fortuito, es invocable como exención definitiva o temporaria del cumplimiento de las obligaciones de carácter empresario. Bueno, esto claramente está previsto en materia de obligaciones, en el caso de Argentina, el Código Civil y Comercial, se lo prevé en los artículos 955 y 956, esta de posible imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones, y además se define el caso fortuito y la fuerza mayor como es común, ¿sí?, como el hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado, artículo 1730 del Código Civil y Comercial de Argentina. Y bien, esta figura puede ser invocada sin más dentro del derecho del trabajo. Bueno, el derecho del trabajo tiene en la materia de fuerza mayor una cultura propia. Obviamente está presente en las legislaciones, pero condicionada desde lo procesal al cumplimiento de determinados pasos. Por ejemplo, en España están los famosos expedientes de regulación del trabajo, ERTES, que ya existían, por supuesto, en el Estatuto de los Trabajadores, igual en Argentina, con los procedimientos preventivos de crisis, cuya legislación muy profusa ha sido de aplicación en los últimos 30 años, y que prevén la participación del sindicato en la negociación colectiva y de la autoridad de aplicación a los fines de determinar al menos un proceso de negociación colectiva e intervenir para proponer fórmulas de acuerdo e incluso en algún momento desestimar la posibilidad de la aplicación de la fuerza mayor, del caso fortuito de la falta de inhibición de trabajo, para justificar la reducción de salario, la modificación de las condiciones de trabajo o eventualmente despido. Es decir, hay condicionamientos propios del derecho del trabajo como derecho individual frente al derecho civil. Por una parte, estas previsiones obviamente no están contempladas dentro de los códigos civiles y son, en todo caso, el condicionamiento ritual insolayable para la aplicación en muchísimos países de estas medidas. Pero claro, lo hemos escuchado en muchísimos debates, se dice, pero esto es un caso de fuerza mayor. Obvio, las empresas se están cerrando, y si cierran, ¿cómo hay procedimiento preventivo de crisis? ¿Cómo hay estos tipos de condicionamiento? Estos son los argumentos que... ¿Por qué? Porque se basa en la teoría clásica del derecho civil y comercial. Sin embargo, en el propio, tomando los argumentos y siendo
hacia el código, o los códigos civiles o al derecho común, efectivamente tenemos reconocida en muchísimas legislaciones la teoría de la imprevisión, o bien la excepción de incumplimiento contractual por la imposibilidad de cumplimiento basada, entre otros, en la fuerza mayor del caso fortuito. Nosotros lo tenemos previsto en la teoría de la imprevisión en el artículo 1091, simplemente quiero dar alguna definición, en los contratos conmutativos de ejecución diferida o permanente y la prestación a cargo de unas partes, si se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al momento de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, tiene, esta la parte, derecho a plantear extrajudicialmente o judicialmente, mediante una acción o excepción, la resolución total o parcial, temporal o definitiva de este contrato. Bien, pero a su vez, el propio caso del Código Civil y Comercial de Argentina, para la invocación de esta imposibilidad de incumplimiento, exige nada menos que este incumplimiento tenga causas objetivas y absolutas, no impugnables al obligado. Estamos hablando de que la imposibilidad sea de carácter objetiva y absoluta. La absolutividad, evidentemente, requiere de un examen judicial en el que el juez puede, primero, la carga de la prueba corresponde, por supuesto, a quien le esgrime esta excepción de incumplimiento. En segundo lugar, el juez puede distribuir la carga y exigir cargas complementarias para justificarlo, lo que, por supuesto, implica una aplicación restrictiva. Tan restrictiva como en el campo de las relaciones de trabajo, la doctrina de jurisprudencia entiende para la aplicación de la fuerza mayor como causa, reitero, eximente en forma definitiva o temporal de las obligaciones, que esta eximente implique una excesiva onerosidad, que se prolongue en el tiempo, que se hayan agotado otros recursos para evitar la medida extrema que implica, que se hayan agotado los procedimientos, que existe proporcionalidad entre la medida que se propone y la causa, y que en definitiva se produzca el menor daño posible. En este contexto, obviamente, hay una aplicación restrictiva propia desde el derecho del trabajo de la causal de fuerza mayor como eximente de responsabilidades en forma temporal o definitiva. Y bien, esto es simplemente un enunciado para reflexionar sobre esta figura en el campo de las relaciones de trabajo en el marco de la pandemia. El otro tema que queríamos abordar es el del impacto de las tecnologías en las relaciones de trabajo, que todos conocemos, ha sido vertiginoso, extendida, que ha obligado a cambio de categoría y cambio de legislación en cuestión de meses. Entre el año 2019 y lo que va del 2020, al menos 6 países de Latinoamérica ya han sancionado normas especiales sobre teletrabajo en particular, y se estudian y se debaten nuevas normas, como en el caso, bueno, son los casos de Chile, Panamá, Costa Rica, un proyecto en Uruguay, El Salvador, etc. En Argentina ya tiene media sanción una ley sobre teletrabajo. Ahora bien, todos sabemos que el trabajo en plataformas es aún mucho más extendido como concepto de trabajo que el del teletrabajo. El del teletrabajo podríamos decir que tiene ya un andamiaje jurídico estructurado con pautas comunes. Yo he tenido la oportunidad de leer 30, 40 entre proyectos y leyes sancionadas y hay una decena de temas en común que de algún modo se repiten, que son la voluntariedad, la reversibilidad, la preservación de la intimidad, la preservación del horario de trabajo, la preservación de los derechos sindicales
y las condiciones de higiene y seguridad, ¿sí? Aparte de un complemento en materia de remuneración o bien compensación por gastos. Estos son básicamente los elementos que aparecen en todas las legislaciones por supuesto, con mayor o menor énfasis, se han puesto de acuerdo en este tipo de normas protectorias. Pero el trabajo en plataforma es mucho más abarcativo, ¿sí? Yo tengo por aquí a mano un cuadro sinóptico en el cual a partir de las plataformas digitales de trabajo se puede hacer una división en basadas en la web y aquellas basadas en la localización. Entre las primeras aparecen, bueno, los trabajos freelance, que son de alta calificación en general, de las llamadas empresas tecnológicas, la realización de microtareas, puede encontrarse aquí, por ejemplo, microtareas instantáneas o desarrollo en el tiempo, como por ejemplo los trabajadores, los youtubers que están relacionados con plataformas y que realizan trabajos con los cuales son calificados por el público, muy complejo comprender esto. Bien, los trabajos de plataformas digitales creativas. Y los basados en la localización, entre los cuales existe, por ejemplo, de alojamiento, lo de transporte, los llamados Uber, y en lo que me quería detener, en los llamados repartidores a domicilio, que en los últimos 3 años, creo que en todo el área latinoamericana han explotado. Es más, nos hemos sorprendido todos con la aparición de estos chicos, gente muy joven, con sus mochilas, en bicicletas, en motos, en las calles, y nos hemos preguntado, pero ¿qué relación, qué encuadramiento darle a estos trabajadores? Bueno, en principio no hay respuestas legislativas para estos trabajadores. Lo que hay son respuestas jurisprudenciales, ¿sí? Inclusive digamos, mucho más avanzado en el ámbito europeo, pero no tanto en el ámbito latinoamericano. La discusión es qué tratamiento jurisprudencial y qué tratamiento normativo se le puede otorgar a quienes a través de plataforma realizan repartos a domicilio general de comidas, pero puede ser cualquier otro tipo de objetos, y que están, en términos generales, en la mayoría de los países, encuadrados como trabajadores autónomos, independientes, en nuestro caso les llamamos monotributistas, ¿sí? En el caso de Argentina. Bien, ha llamado la atención esta condición y obviamente se discute acerca de la laboralización, la laboralidad de estos trabajos. Hay quienes sostienen que son trabajos autónomos, que como existe básicamente y fundamentalmente alrededor de esto gira la discusión, de que como tienen autonomía en decidir cuándo se loguean, se comunican, se conectan con la plataforma y se prestan servicios, esto es una condición que los estaría alejando de su condición de trabajador subordinado. Bien. En Argentina existe una discusión muy amplia sobre este tema porque hay un proyecto oficial de estatuto de trabajadores de plataformas, ¿sí? Específico, dirigido a este sector, y por supuesto esta discusión está a la orden del día. Nos hemos puesto de acuerdo, en general los laboralistas, al menos una altísima proporción, no todos por supuesto, en que las notas de dependencia de laboralidad, por ejemplo, definidas en recomendación 198 de sobre relación de trabajo, aparecen aquí con claridad, ¿sí? Y solo hay algunas notas discordantes. Ahora, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo regular y qué intensidad de regulación? Si incluirlos dentro de las normativas generales de aplicación para la relación y el contrato de trabajo, según los estatutos o códigos laborales de cada país, es lo adecuado, o merecen una regulación especial atendiendo a las condiciones especiales de trabajo. Esta cuestión de disponibilidad del tiempo, que parece ser lo que hace más sonido, más ruido para su ubicación lisa y llana, directa en la regulación del contrato de trabajo. El Estatuto de Plataforma que se proyecta en Argentina prevé su inclusión dentro del régimen general de contrato de trabajo, pero con algunas especificaciones. Por ejemplo, la jornada de trabajo y el derecho al cobro de remuneración comienza
con el logueo, es decir, con la comunicación del trabajador que está a disposición de la plataforma. Los salarios mínimos se establecen tanto por tiempo como por comisión, se excluyen las propinas, se limita la jornada de trabajo, pero en el proyecto aparece una jornada semanal de 48 horas, no la jornada diaria. Aparentemente se le quiere otorgar mayor libertad de extender la jornada, aunque se la limita, por supuesto, entre jornada y jornada, en el sentido de establecerse una pausa de 12 horas. La estabilidad se garantiza con una indemnización por despido, pero esta indemnización tiene una forma de cálculo distinto por la modalidad de trabajo distinta conforme las prestaciones que haya realizado, etc. Pero a su vez se preserva, por supuesto, y esto en forma prácticamente común, con el resto de los trabajadores, los derechos sindicales, la no discriminación, sus derechos fundamentales, la protección de la mujer, la gestación, etc. Es decir, las aguas se han dividido, digo, si esto puede servir como aporte entre una regulación especial o la regulación común de todos los trabajadores. Es decir, entendiendo que no existen mayores, en este caso, mayores diferencias con el resto del trabajo. Esa es la discusión actual en la que nos encontramos, sin una definición, por supuesto. El tercer y último aspecto que quería enfocar es el del diálogo social y la negociación colectiva. Y en esto sí creo que hay algunas divergencias entre los caminos que han encontrado los países para enfrentar la pandemia. El caso de Italia, Francia, perdón, Italia, España, Argentina, se optó por el diálogo social plasmado en pactos de carácter interconfederal, es decir, el máximo nivel de negociación entre confederaciones empresarias y de trabajadores para enfrentar la crisis, al menos en dos aspectos: estabilidad, es decir, prohibición de despidos, y de asistencias y, por supuesto, pago de salarios. ¿Sí? Con diversidad de modelos, aclaro, con diversidad de modelos. Inclusive, en el caso de Argentina, aparte, se suscribió un pacto entre las confederaciones, pero luego, en el ámbito sectorial, por ejemplo, metalúrgicos, gastronómicos, alimentación, comercio, se adoptaron otros subpactos con diversidad de intensidad, algunos con mayor intensidad protectoria que el pacto general, otros con menor intensidad protectoria. Pero esto ha dado resultados inmediatos, porque en las crisis empresarias, especialmente cuando existe la necesidad de implementar suspensiones, han tenido una respuesta inmediata a través del diálogo, de la negociación colectiva y la intervención de las autoridades administrativas. Digo que esto le ha dado, más allá de la posibilidad de planteamiento de acciones judiciales, una respuesta inmediata a los requerimientos de estabilidad y de preservación de salarios, y también en materia de higiene y seguridad. Quiero concluir en esta, por supuesto, muy breve paso por distintos aspectos de lo que puede ser el impacto del coronavirus en las relaciones de trabajo, sintetizando de esta manera. Los países han adoptado distintas intensidades de protección, y esto está ligado a el modelo adoptado en cuanto a cómo enfrentar la crisis, un modelo más solidarista, enfocado en la protección de la salud y de la condición social de los trabajadores, o bien poniendo el acento en preservación de la economía, del mercado, tal vez dejando en segundo plano o con una minada protección la estabilidad y los salarios y las condiciones de trabajo. Bien, de estas opciones de los países también se derivan impactos presentes y respuestas a las posibles pérdidas de salarios, de pérdida de puestos de salud y de condiciones de trabajo. Y aquí se nota claramente, porque en todos los países el Estado se ha ocupado de extender ayudas inmediatas a salarios, a la preservación de los puestos de trabajo, de forma directa o indirecta,
la importancia, una recuperación del rol tradicional y histórico de la seguridad social. Claramente la seguridad social ha dejado de constituir, a mi modo de ver, una moneda de cambio muchas veces en el mercado, en que se la privatizó, se la derivó hacia los mercados, para recuperar la naturaleza pública, estatal, solidaria, el rol de la seguridad social. En segundo término, bien, una revalorización de la negociación colectiva y el diálogo social como instrumento fundamental para afrontar la crisis y dar soluciones inmediatas desde un componente democrático de las relaciones de trabajo, es decir, una especie de democratización de las relaciones de trabajo, aunque también aquí se ha reclamado un rol distinto al derecho del trabajo, a un rol, el rol histórico del derecho del trabajo, todos conocemos, es el reivindicativo, el protectorio, el avance permanente, y aquí hay obviamente necesariamente un papel distinto que se le ha otorgado, que es el de simple preservación de los puestos de trabajo, cuando no tener que resignarlos, puestos de trabajo y también condiciones de trabajo. Evidentemente la justicia está llamada a desarrollar un rol futuro importantísimo en la interpretación de las consecuencias de la pandemia en las relaciones de trabajo, tanto de la salud como de los puestos de trabajo, como de las condiciones de trabajo. La justicia encontró en los países, en el caso de Argentina, con una desactualización en materia de proceso importante que no le permitió dar una respuesta inmediata, pero en el tiempo la va a dar, y allí va a haber seguramente discusiones acerca, por ejemplo, de la interpretación de la aplicación de la fuerza mayor del caso por fortuito en clave laboral, según los cánones clásicos del derecho civil, y en eso hay un desafío también para la doctrina. Pero por sobre todo esto, claramente el derecho del trabajo ha demostrado que en situaciones de crisis, en situaciones extremas, tiene que aportar a la sociedad toda. Y lo está haciendo, con negociación colectiva fundamentalmente. Creo que es la herramienta fundamental, con el rol del Estado a través no solo de medidas normativas, sino además también de la seguridad social, pero por sobre todo con sus instrumentos más originales y más clásicos. De hecho, la negociación colectiva es uno de los primeros instrumentos, es el generador original del derecho del trabajo heterónomo, estatal. Antes de una ley existió una negociación colectiva, un pacto colectivo. Y a esos orígenes estamos retornando con un tono evidentemente acorde con los tiempos. Y finalmente, si hay algo que se está revalorizando, son los derechos de los trabajadores, la importancia del trabajo y la importancia del trabajo para el sostén de una sociedad en crisis con la pandemia. Hoy más que nunca hemos dependido de nuestros médicos, nuestras enfermeras, de nuestros guardias de seguridad, de nuestras empleadas domésticas que estamos extrañando, las personas de limpieza, aquellos de los empleados del Estado que han mantenido servicios esenciales. Y también, ¿por qué no?, de esa actividad protectora del hombre que aquel lord inglés encontraba en un pica pedrera que estaba construyendo catedrales. Muchas gracias.